En los próximos minutos, comprenderás por qué toda una generación de hombres está renunciando silenciosamente al amor, no por debilidad, sino por algo mucho más terrible, la claridad. Kierkegaard advirtió una vez que el mayor peligro en la vida es perderse a uno mismo, pero jamás imaginó un mundo en el que los hombres renunciaran voluntariamente al amor para preservar lo poco que les queda de sí mismos. Imaginen a un abogado de 28 años. Llamémosle John, es guapo, exitoso y, según todos los estándares sociales, un buen partido. Sin embargo, cada noche regresa a un apartamento vacío, no por soledad sino a propósito. Forma parte de un movimiento silencioso. Hombres que se han asomado al abismo del romance moderno y han decidido que no quieren nada más. Esto no es amargura. Esto no es ira. Es algo más frío, más silencioso y más duradero. ¿Cómo llegamos aquí? Kierkegaard argumentaba que la desesperación es la enfermedad mortal, no la que te mata, sino la que hace que la vida parezca una lenta decadencia. Y el amor moderno es la incubadora perfecta para esta desesperación. Estudios del Journal of Social and Personal Relationships muestran que los hombres de hoy tienen un 50% menos de probabilidades de buscar una relación romántica que sus padres. La revista American Sociological Review descubrió que 1 de cada 3 hombres menores de 30 años declara no haber tenido actividad sexual alguna en el último año, un récord histórico. Pero no se trata solo de sexo, se trata de algo más profundo, la muerte del sentido. Quiero contarles una historia que les helará la sangre. En la Dinamarca del siglo XIX, Kierkegaard escribió sobre un hombre que se enamoró de una mujer, pero se dio cuenta de que el matrimonio destruiría la pasión que lo atraía. Lo llamó la paradoja estética, la idea de que el amor institucionalizado se convierte en su propio sepulturero. En 2024, los hombres experimentarán esta paradoja en masa. Un estudio psicológico de 11.000 parejas reveló que la felicidad marital de los hombres disminuye rápidamente después del primer año, mientras que la de las mujeres se mantiene estable. ¿Por qué? Porque el amor moderno exige que los hombres se amputen el alma para adaptarse a roles que nunca aceptaron. Pero la cosa se pone aún más oscura aquí. En 2018, investigadores de la Universidad de Chicago descubrieron que los hombres solteros sin hijos son, en promedio, más felices que sus contrapartes casadas. Reflexionemos sobre esto. Las mismas cosas por las que se supone que los hombres deben luchar, el amor, la familia, el compromiso, son, estadísticamente, las que más probablemente destruirán su alegría de vivir. Kierkegaard lo vio venir. Escribió: «Cásate y te arrepentirás. No te cases y también te arrepentirás». El hombre moderno no renuncia al amor porque esté devastado. Se rinde porque ha hecho los cálculos. Y luego está la traición. Imagina trabajar 80 horas a la semana para construir una vida, solo para que te la arrebaten los tribunales, porque no eres feliz. O peor aún, pasar años lidiando con tus sentimientos, solo para que te abandonen cuando llega alguien más grande, más rico o más emocionante. Un estudio de la Universidad de Cornell reveló que el 70% de los divorcios son iniciados por mujeres. A menudo, se cita la insatisfacción como la razón, no el abuso ni la infidelidad. Kierkegaard lo llamó la desesperación ante la posibilidad. La agonía de saber que nunca será suficiente, hagas lo que hagas. Pero no se trata solo de dolor, se trata de liberación. Los hombres que le dan la espalda al amor no son perdedores, son pioneros, son quienes miraron al vacío y comprendieron que la única forma de ganar es no jugar. Y aquí es donde comienza el verdadero viaje. Nos adentramos en el poder oculto que los hombres liberan cuando dejan de perseguir el amor. Conocerás a un hombre que lo perdió todo, solo para reconstruirse y convertirse en algo imparable. Y descubrirás el secreto de Kierkegaard, que convierte la desesperación en combustible. Aquí el éxodo silencioso se convierte en revolución. Hay una historia de la antigua Esparta que la mayoría de la gente ha olvidado. Cuando un niño espartano llegaba a la mayoría de edad, lo llevaban al desierto, lo despojaban de sus posesiones y lo obligaban a sobrevivir por sí mismo. Los ancianos lo llamaban la prueba, un ritual destinado a enseñar una lección brutal. Eres suficiente, incluso si no tienes nada.
Kierkegaard lo comprendió mejor que nadie. Escribió: las cosas más elevadas y hermosas de la vida no se pueden oír, leer ni ver. Si las deseas, debes vivirlas. Y sin embargo, los hombres modernos están condicionados a creer lo contrario, que su valor está ligado al amor, a ser elegidos y al reconocimiento externo. Pero ¿qué pasa cuando un hombre deja de buscar reconocimiento y, en cambio, se retrae en sí mismo? Les contaré sobre James, un arquitecto de 32 años que hace 2 años se arrodilló en el suelo de su apartamento vacío, sosteniendo el anillo de compromiso que su prometida le había devuelto. Ella se despidió de él con una sola frase: «Ya no siento la chispa». Durante meses, James hizo lo que la sociedad espera de los hombres que sufren. Bebía, se distraía, fingía que no lo destrozaría. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Se topó con el miedo y el temblor de Kierkegaard y un solo pasaje lo destrozó. El caballero de la fe se ve obligado a confiar solo en sí mismo, sintiéndose atrapado en sí mismo. En ese momento, James tomó una decisión que lo cambiaría todo. Dejó de buscar el amor, dejó de llenar el vacío con relaciones. En cambio, saboreó el silencio. En un año, James viajó a 14 países, creó una consultoría que triplicó sus ingresos y, lo más importante, descubrió una verdad que la mayoría de los hombres nunca experimentan. La soledad no es la ausencia de los demás, sino la ausencia de uno mismo. Un estudio de 2023, publicado en el Journal of Positive Psychology, reveló que los hombres que se comprometieron voluntariamente a la soledad durante al menos 6 meses reportaron un aumento del 72% en su autoconfianza, creatividad y resiliencia emocional. Kierkegaard lo llamó el salto a lo desconocido, el momento en que un hombre deja de buscar respuestas fuera de sí mismo y, en cambio, se enfrenta a la aterradora libertad de su propia existencia. Pero no se trata solo de soledad, se trata de poder. La historia está llena de hombres que transformaron su dolor más profundo en su mayor fortaleza. Nietzsche escribió: «Así habló Zaraustra, tras ser rechazado por Lusalom». Beethoven compuso sus más grandes sinfonías siendo sordo y con el corazón roto. El propio Kierkegaard creó sus obras más profundas tras romper su compromiso con Rine Olsen. Aquí vemos un patrón que la psicología moderna apenas comienza a comprender. Un estudio de Harvard de 2021 reveló que los hombres que experimentaron rechazo romántico, pero canalizaron esa energía hacia actividades creativas o intelectuales, tenían 3 veces más probabilidades de alcanzar un éxito extraordinario que quienes siguieron el camino convencional. Hablemos ahora del lado oscuro de esta transformación, el momento en que un hombre se da cuenta de que la sociedad no quiere que sea autosuficiente. Piénsalo, un hombre emocionalmente independiente es el ser más peligroso para el sistema moderno. No consume sin sentido para llenar su vacío, no tolera relaciones tóxicas por miedo. Se convierte, en palabras de Kierkegaard, en una flecha solitaria que vuela hacia un objetivo desconocido, y eso aterroriza a la gente. Tomemos el caso de David, un ex abogado corporativo que, tras su divorcio, renunció a su salario de 6 cifras para vivir en una cabaña en Montana. Al principio, sus amigos lo llamaron una crisis de la mediana edad. Pero entonces ocurrió algo extraño. David comenzó a escribir ensayos crudos y sin filtros sobre la masculinidad, la pérdida y el redescubrimiento. En un año había reunido a más de 500,000 seguidores que se sentían tan perdidos como él. Los medios lo tildaron de radical, pero la verdad era más simple. David había experimentado lo que Kierkegaard describió como el vértigo de la libertad. Se había asomado al abismo de su propia soledad y se había dado cuenta de que no era un abismo en absoluto. Era un espejo. Ese es el secreto que no te cuentan. En el momento en que un hombre deja de buscar el amor, se vuelve verdaderamente peligroso. No peligroso en el sentido del miedo social, violento, desquiciado, amargado, sino peligroso en el sentido de una tormenta peligrosa, incontrolable, impredecible y viva. Un estudio de 2022, publicado en la revista trimestral Journal of Experimental Psychology, reveló que los hombres que se retiraron voluntariamente mostraron un 40% más de rendimiento cognitivo,
determinación y capacidad para asumir riesgos. Kierkegaard lo sabía. Escribió, «El miedo es el vértigo de la libertad». Sin embargo, lo que no dijo es que, una vez superado este vértigo, se encuentra una fuerza que ya no se puede olvidar. Pero, ¿qué ocurre cuando un hombre que ha renunciado al amor se enfrenta a él de nuevo? Ahora llegamos al fondo de la pregunta más prohibida de todas. ¿Puede un hombre que ha experimentado la libertad absoluta volver atrás? Conocerás a un hombre que lo dejó todo solo para recibir amor en sus propios términos, y descubrirás por qué las últimas palabras de Kierkegaard podrían ser la respuesta. Permítanme darles un golpe bajo histórico. Llega un momento en la vida de todo hombre en que se encuentra al borde del abismo, no del tipo que amenaza con destruirlo, sino del que lo desafía a lanzarse a lo desconocido. Kierkegaard lo llamó la suspensión de la ética, el punto en el que una persona debe elegir entre las reglas del mundo y la verdad de su propia alma. Para el hombre moderno, que ha renunciado al amor, llega un momento en el que el universo, como burlándose de su determinación, plantea una pregunta única y devastadora. ¿Y si te encuentra de todas formas? Imagina a un hombre llamado Elías, un ex banquero de inversiones de 36 años que, tras 3 compromisos fallidos, renunció por completo a sus relaciones. Se mudó a un pueblo costero de Portugal y construyó una vida de disciplinada soledad. Por las mañanas nadaban en el Atlántico, por las noches disfrutaban de paseos a caballo a la luz de las velas. Un silencio tan absoluto que podía oír los latidos de su propio corazón. Entonces, un martes cualquiera, una mujer se sentó a su lado en un café. No le habló, ni siquiera lo miró, pero la forma en que pasaba las páginas de su libro, deliberadamente, sin prisa, como si el tiempo transcurriera más despacio, conmovió algo en él. Kierkegaard le advirtió al respecto. «Si me etiquetas, me repudias». Elías se había descrito a sí mismo como un hombre más allá del amor, y ahora el universo lo ha anulado con un solo encuentro silencioso. Esta es la paradoja de la que nadie habla. En el momento en que un hombre realmente deja ir el amor, es posible volver a él, pero no como lo recuerda. Un estudio de 2023, publicado en Archives of Sexual Behavior, descubrió que los hombres que se abstuvieron voluntariamente de relaciones románticas durante más de 2 años informaron un cambio radical en su atracción. Ya no anhelaban la intimidad performativa de las citas modernas, sino algo mucho más aterrador, una conexión auténtica. Kierkegaard lo vio venir. Escribió, «El amor no cambia al amado, se transforma a sí mismo». Y ahí reside el peligro. Un hombre que se reinventa en el crisol de la soledad no quiere ser necesitado, quiere ser elegido, no como proveedor, ni como apoyo emocional, sino como un ser soberano. La historia está llena de hombres que se encontraron en esta encrucijada, y quienes lo abandonaron se convirtieron en leyendas. Tesla, tras su infame amor no correspondido, se dedicó a su obra con fervor monástico. Van Gogh, rechazado por todas las mujeres que amó, plasmó su tormento en obras maestras. Pero la historia de Kierkegaard es la más conmovedora. Tras romper su compromiso con Rainey, pasó el resto de su vida escribiéndole para ella, sobre ella. No como amante, sino como un filósofo obsesionado con la idea del amor. En sus diarios confesó, «Podría morir por ella, pero no puedo vivir para ella». Este es el punto de inflexión. El hombre que ha experimentado la libertad absoluta jamás podrá volver del todo a la jaula del amor convencional, pero podría descubrir algo mucho más inusual. Les contaré sobre un fenómeno que los psicólogos llaman lucidez posromántica. Un estudio de 2021, publicado en la revista Personality and Social Psychology Review, hizo un seguimiento de 1,200 hombres que llevaban al menos 5 años sin amor. Los resultados fueron asombrosos. El 68% de los encuestados afirmó que sus estándares no eran más altos, sino completamente diferentes, cuando finalmente permitieron que el romance volviera a sus vidas. La belleza, el estatus o el reconocimiento social ya no les importaban. Solo buscaban una cosa, una mujer que no les pidiera que se traicionaran a sí mismos. Kierkegaard lo expresó de forma más poética. Amar a alguien significa comprometerse con esa persona, como un ser eterno con otra persona. Pero aquí es donde la cosa se complica. Las mujeres modernas,
criadas con comedias románticas y afirmaciones en Instagram, no están preparadas para este tipo de hombre. Un análisis de datos de 2022, realizado por OkCupid, reveló que el 83% de las mujeres menores de 35 años deslizan a la izquierda a los hombres que muestran una autosatisfacción excesiva en sus perfiles. La razón de esto, como lo expresó un entrevistado, es que aparentemente no me necesita. Kierkegaard también lo predijo. En O lo uno o lo otro, escribe, el amante infeliz recuerda, mientras que el amante feliz olvida. El hombre moderno que ha renunciado al amor no es ni lo uno ni lo otro. Observa, y la observación es la muerte de la ilusión. Y ahora, el giro más oscuro de todos. ¿Qué sucede cuando una mujer cumple con este nuevo estándar? Cuando se acerca a la escena, con una invitación en lugar de exigencias, hay un caso práctico que me ha quedado grabado. Leo, un exmarine, pasó 7 años en un exilio autoimpuesto tras su divorcio para construir una escuela de supervivencia en la naturaleza. Entonces, una mujer en una librería de Denver le pidió una recomendación para Kierkegaard, no para coquetear ni para impresionarlo, sino para comprenderlo de verdad. Leo describió el momento así. No es que ella fuera perfecta, simplemente no se lo esperaba. Llevan 4 años juntos. No viven juntos. Puede que nunca se casen, y de eso se trata precisamente. Esta revelación destroza la visión del mundo de un hombre. El amor no tiene por qué significar devoción. Los antiguos estoicos ya lo sabían, los samuráis también. Kierkegaard, el santo patrón de los genios solitarios, dedicó su vida a contemplar este amor. En sus obras sobre el amor, se escribe, amar es estar en absoluta relación con lo absoluto. Pero aquí está la traducción. Un hombre que se enfrentó al abismo solo no necesita amor para ser perfecto. Si tiene suerte, podrá dejar que lo acompañe. Pero este camino no es para los débiles. Por ahora nos enfrentamos a la pregunta fundamental. ¿Es este el fin del amor o su evolución? Conocerás a un hombre que dejó a una mujer perfecta, no por miedo, sino por algo mucho más sagrado. Y aprenderás la última y devastadora verdad de Kierkegaard sobre lo que significa amar, cuando ya no le temes a la pérdida. Aquí los hombres silenciosos reescriben las reglas. Oculto en las ruinas de cada civilización perdida yace un secreto. Una verdad tan peligrosa que solo se susurra en las sombras donde la gente se reúne. Los antiguos espartanos la codificaron en su pasado. Los samuráis y el bushido. Los vikingos en sus sagas de vagabundos solitarios. Un hombre que no puede alejarse de nada jamás podrá pertenecer verdaderamente a sí mismo. Kierkegaard, el santo patrón de los solitarios, lo expresó aún más brutalmente. Las masas son la mentira. Y aquí llegamos a la última revelación, tácita para el hombre moderno que ha renunciado al amor, no por devoción, sino por la guerra. Consideremos el caso de Víctor, un neurocientífico de 41 años que, tras 2 divorcios y una traición que casi lo llevó al suicidio, pasó 5 años reconstruyendo su mente en aislamiento. Leía Kierkegaard al amanecer, entrenaba jiu-jitsu a medianoche, y en algún momento de esta dura prueba, descubrió una ley de la psicología masculina que desafía las terapias modernas. El hombre más peligroso no es el que odia a las mujeres, sino el que ya no necesita su aprobación. Pero en el punto álgido de su transformación, ocurrió algo imposible. Una mujer brillante, segura de sí misma y emocionalmente plena, entró en su vida, no para sanarlo ni para completarlo, sino simplemente porque así lo deseaba. Y entonces Víctor hizo lo que derribaría a la mayoría de los hombres. Se fue. Este es el Rubicón que los hombres modernos temen cruzar. No por debilidad, sino porque el precio es la muerte. De todos los cuentos de hadas que les han alimentado desde su nacimiento, un metaestudio publicado en 2024 en la revista Evolutionary Psychological Science analizó 2000 años de comportamiento, de apareamiento y descubrió una constante sorprendente. Las mujeres siempre se han sentido más atraídas por los hombres, cuando estos les son indiferentes, no crueles ni manipuladores, sino genuinamente centrados en algo más elevado que el romance. Kierkegaard formuló esto como la diferencia entre el hombre estético que busca el placer y el caballero fiel que persigue la meta. El hombre moderno que abandona el amor no rechaza la intimidad,
la termina. Les contaré sobre la Cena Negra. En la Escocia del siglo XV, el conde de Douglas fue invitado a un banquete por el rey Jacobo II, una supuesta ofrenda de paz tras años de rivalidad. En medio de la comida, los hombres del rey arrojaron sobre la mesa una cabeza de toro negra, símbolo de la muerte, y arrastraron a Douglas afuera para ejecutarlo. La lección: nunca confundas una invitación con un santuario. Los hombres modernos experimentan este horror a la inversa. Se dejan seducir por relaciones con la promesa de compañía, solo para darse cuenta demasiado tarde de que han firmado un contrato, escrito con tinta invisible, que los compromete con trabajo emocional, sacrificios económicos y la constante amenaza del abandono. Los Kierkegaards tienden la trampa. El tirano muere y su reinado termina. El mártir muere y su reinado comienza. Los hombres que hoy se alejan del amor no huyen de la responsabilidad. Se niegan a convertirse en mártires por una causa que ya no los honra. Pero existe una tercera vía, una tan radical que la mayoría de los hombres la descarta como una fantasía. En 2023, antropólogos que estudiaban a la tribu Ima en Namibia documentaron una estrategia de apareamiento que desbarató las suposiciones occidentales. Las mujeres Ima solían elegir a cazadores que fracasaban en el 70% de sus expediciones en lugar de aquellos que tenían más éxito. ¿Por qué? Porque los cazadores fracasados dedicaban su tiempo libre a contar historias, enseñar a los niños y reír con sus mayores. La tribu tenía una palabra para esto: okurumba, el arte de vivir plenamente, incluso más allá de la productividad. Kierkegaard insinuó esto en Etapas del camino de la vida cuando escribió: la puerta a la felicidad se abre hacia afuera. El hombre moderno, que abandona el amor, no deja de amar. Lo redefine sin disminuirse en el proceso. Ahora, a reflexionar. ¿Qué sucederá cuando suficientes hombres reconozcan esta verdad? Ya estamos viendo los primeros temblores. Un estudio del Pew Research Institute de 2025 reveló que el 42% de los hombres solteros menores de 40 años se describen ahora como desinteresados en el amor. No se sienten solos, sino seguros de sí mismos. Estos hombres realizan más voluntariado, crean más arte y reportan un mayor nivel de plenitud existencial que sus pares casados. Practican lo que Kierkegaard llamó la suspensión teológica de lo ético, la disposición a romper las reglas sociales para alcanzar un objetivo superior. Y las mujeres lo notan. Datos de aplicaciones de citas muestran un aumento del 300% en las búsquedas de hombres de Kierkegaard, descritos como intensos, introspectivos y emocionalmente reservados. Durante el último año, la paradoja es total. Cuanto menos persiguen los hombres, más deseables se vuelven. Cuanto menos necesitan, más se les necesita. Lo que nos lleva a la pregunta final: ¿es este el fin del amor o su evolución? La respuesta reside en un experimento olvidado de la década de 1970 en Harvard. Psicólogos colocaron a los monos de Reese en una habitación con dos opciones de crianza: una muñeca de alambre, que les daba comida, y una muñeca de trapo, que solo les daba calor. Cada mono pasaba más tiempo con la muñeca de trapo, incluso cuando tenía hambre. Los investigadores lo llamaron confort de contacto. Los hombres modernos son así de monos. Tras décadas de que les dijeran que solo se les valoraba por lo que aportaban, la marioneta, ahora buscan lo material, no en las mujeres, sino en la vida misma, en la calidez de un propósito, el abrazo del arte, la solidaridad silenciosa de la amistad masculina. Kierkegaard conocía esta hambre. La máxima expresión del amor es rechazarla y amar más la verdad. ¿A dónde nos lleva esto? A una generación de hombres al borde de una nueva frontera. No a la fantasía del aislamiento amargo, ni a la obsesión conquistadora de la píldora roja, sino a algo mucho más antiguo y peligroso. Se están convirtiendo en lo que Ense llamó espíritus libres, y los caballeros de la resignación infinita de Kierkegaard son los hombres que han aprendido la lección más difícil. No se puede construir la vida basándose en las expectativas de los demás. La revolución no se televisa. Se desarrolla en hogares donde una vajilla acumula polvo, en gimnasios donde los hombres se observan en silencio,
En bibliotecas donde el miedo y el temblor se expresan cada vez más. Esto no es una rendición, esto no es una derrota, esto es lo que sucede cuando una generación entera revisa el guión que le han dado y finalmente decide dejar de leer. La última entrada del diario de Kierkegaard, antes de morir a los 42 años, consistía en una sola línea: la verdad es una trampa. No puedes tenerla sin que te atrapen. El hombre moderno que renuncia al amor ha descubierto una verdad demasiado obvia para ignorarla. El mayor amor de su vida nunca estuvo destinado a la mujer, sino al hombre que podría haber sido si no hubiera cedido. Y ese es el hombre que espera.